profetas. Ahora abrimos el libro de Habacuc. Habacuc es el único profeta menor que hizo preguntas a Dios, y ya lo vamos a ver. Dios no atacó a Habacuc por preguntar. Se sabe muy poco del profeta Habacuc. Su nombre aparece solo 2 veces en este libro, el capítulo 1.1 y 3.1. Algunos eruditos lo asocian con la palabra abrazado del hebreo, así que Habacuc podría significar abrazado por Dios. Ojalá todas estuviéramos abrazadas por Dios. Habacuc profetizó entre la caída de Nínive, de lo que estábamos hablando recién, que Jonás advirtió y después cayó. Habacuc profetizó entonces entre la caída de Nínive en el año 612 a.C. y el ascenso de Babilonia como imperio. Habacuc pregonó contra la violencia, la anarquía y la injusticia que vio a su alrededor. Habacuc profetiza a Judá. Este viene a ser en el reino del sur. El reino del norte fue llevado cautivo 134 años antes que Babilonia viniera y destruyera Jerusalén y llevara a los judíos cautivos. La primera queja de Habacuc, del 1 al 4. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. En estos versículos el profeta acusa al pueblo de lo grave del pecado y por qué Dios está impaciente. Se dirige a Dios y le dice a Habacuc, ¿hasta cuándo? El deterioro de la sociedad causó decepción en los piadosos, violencia, iniquidad, destrucción, pleito, contienda. La ley está debilitada. Por eso el juicio salía torcido. No se practicaba la ley. Ahora Dios le va a responder del versículo 5 al 11. Él le va a responder: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, estos son los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos eran bien paganos. Dios reprende al profeta, el juicio es eminente. Los babilonios serían el instrumento de justicia que Dios iba a usar. Dios dice, haré una obra. La palabra hebrea sugiere que algo impresionante iba a suceder. Yo levanto, dice Dios, a los caldeos. Dios controla las naciones de acuerdo a sus propósitos. Daniel 2:21 dice, Él quita reyes y pone reyes.
Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la caída de Nínive, de los asirios, la forma cruel que eran, ¿se acuerdan que tenían carros con guadañas? Que en las ruedas que destrozaban todo lo que hallaban a paso, eran represivos. Bajo Nabucodonosor se convirtió en el poder dominante de la época. Ellos empezaron a tomar naciones y llegaron hasta Judá. No tenían compasión del sistema legal. Babilonia no tomaba en cuenta otros sistemas legales. Cuando estudiamos el libro de Hechos, mirábamos que los romanos sí los judíos tenían cierta libertad. Los romanos no se metían en la religión, en muchas cosas, siempre y cuando tenían tropas para evitar motines. Pero si ellos se portaban bien, ellos no molestaban, aunque después del año 90 después de Cristo sí vinieron y destruyeron todo y se terminó el templo. Los caldeos eran temidos por el empleo de caballos y carrozas, eran tiranos. Habacuc observaba la violencia en Judá, pero para los babilonios la violencia les da deleite. El único poder que respetaban eran los suyos propios. Y Dios iba a obrar en Judá. Sufriría la deportación a Babilonia. No quisieron entender, no quisieron escuchar a los profetas. Recordemos, Dios, antes de hacer juicio, siempre mandaba un profeta que anunciara. Ahora nosotros no tenemos profeta, pero tenemos la Biblia, de cómo debemos vivir. La segunda queja de Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 21. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora Habacuc cuestiona a la justicia de Dios usar a los babilonios, que eran terribles, peor que el pueblo de Judá. Y entonces le dice a Dios: ¿cómo se balancea la justicia? Cuando una nación más mala viene a destruir una nación menos mala. ¿Cómo Dios, vamos a leer más adelante, cómo Dios reduce las personas al nivel de peces y reptiles? ¿Cómo Dios puede permitir a los babilonios para cumplir su propósito de juicio a su propio pueblo? Habacuc dice a Dios: eres muy limpio de ojos para permitir el juicio a Judá con los corruptos y paganos de Babilonia. Claro, nosotros podemos decir, pero sabemos que el soberano sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué. Constantemente los profetas le anunciaban: están mal, están torcidos, vuelvan a la ley, vuelvan a la justicia. ¿Y ellos qué hacían? Sordos. El versículo del 2:1 dice: sobre mi guarda estaré, pero vamos a terminar de leer. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Según Habacuc, Babilonia era la mala y ellos eran un poquito justos, ¿no? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red, y juntará sus mallas, por la cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Vaciarás por eso su red y no tendrás piedad de aniquilar naciones continuamente. Eso le dijo Habacuc a Dios. Ahora el versículo 1, Habacuc se pone vigilante y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
El mismo Habacuc entonces se pone como un vigía expectante para escuchar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios empieza en el versículo 2. Dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. La orden es completamente inusual. Habacuc tenía que escribir una tabla, la visión de Dios, lo que él iba a decir. El versículo 3 dice: aunque la visión tardará, le dice Dios, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espera un tiempo, el tiempo predestinado a los ojos de Dios, aunque tarde vendrá. El que es piadoso va a esperar. Sin duda vendrá y no tardará. La seguridad que el tiempo vendrá reside en Dios mismo, de que iba a venir Babilonia. Espera, Habacuc, va a llegar el castigo. Espera. Y el que lo dice Dios, y cuando Dios dice algo, ¿se arrepiente? No, iba a venir. El versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, famoso versículo repetido en Romanos, mas el justo por su fe vivirá. Los babilonios se enorgullecían y se vanagloriaban de sus conquistas y poder. No respetaban a Dios, menos al pueblo de Dios. El justo por su fe vivirá. La verdadera justicia está anidada en la fe genuina en Dios. El versículo 5: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seúl su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí los pueblos. El hombre soberbio se refiere a Babilonia. Eran arrogantes y jactanciosos. Ellos conquistaban y conquistaban con violencia a los pueblos. El versículo 6: empiezan los ayes contra los injustos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular para sí prenda tras prenda? Todos estos, los judíos no podían ser usureros. Había leyes que condenaban la usura. Pero los babilonios robaban, nación que llegaban, nación que despojaban, conseguían todo ilegítimamente, pero también los judíos eran usureros y no lo podían hacer, y los judíos quebrantaban la ley. No solo los babilonios eran bárbaros, también ellos estaban bastante mal. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojos para ellos. Los babilonios, aunque actuando como acreedores, eran en realidad deudores de todos los pueblos que conquistaban. Pero también, dice Dios, a ellos les va a llegar el turno. Y les llegó el turno también, porque ellos fueron terriblemente, espantosamente malos. El 9 y el 10. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Esto era para los babilonios, pero también para todas las naciones. Los caldeos o los babilonios y las naciones malvadas se protegen de sus enemigos haciendo impenetrables murallas para que no los ataquen. Si se acuerdan, Nínive tenía murallas impenetrables, pero la lluvia, las murallas no pudieron con el agua. El 10: tomaste consejo vergonzoso, hicieron planes para ello, pero Dios haría que sus planes se volvieran contra los babilonios. Les iba a llegar la hora. El 12 y el 13 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos?
Los pueblos pues trabajarán por el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Tanto Babilonia como Judá están involucrados aquí, con sangre. Esto quiere decir culpa de sangre, o gran culpabilidad. Los judíos también eran culpables de sangre. Si ustedes se acuerdan, cuando entró ya al final, ya casi cuando los iban a conquistar, cuando entró Josías de rey, uno de los reyes más sobresalientes, el antepasado, Manasés, dice la Biblia que había llenado Jerusalén de sangre inocente. Así que no solo los babilonios habían hecho verter sangre inocente, sino también Judá. Allí también se habían hecho crímenes. Significa, esto de sangre significa culpabilidad. Los déspotas construyen casas y palacios para sí por medio del derramamiento de sangre. Entraban en los lugares que dominaban, mataban y se robaban todo. ¿Se acuerdan de Nínive? Que cuando ellos, los asirios, cuando estudiamos que los asirios invadían y robaban todas las cosas más caras, las cosas más lindas, lo mismo hizo Babilonia. Cuando destruyeron Jerusalén se llevaron todos los tesoros del templo. Aunque Josías había sido uno de los reformadores, pero Dios dijo basta. Porque Josías, si se acuerdan la historia, él cuando se dio cuenta, él se arrepintió, rasgó sus vestidos, salió a destruir todo lo que era idólatra, inclusive se fue al reino del norte, pero Dios dijo basta. Y Dios tenía que decir basta con Judá, basta. Ya eso pasó un poco más adelante de Josías, pero se terminó. Ya no hay más tiempo. Si no se arrepienten, no hay más tiempo. Se arrepintieron, no, porque fueron invadidos, del 14 al 17. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros vemos que estamos haciendo algo malo y volvemos a ver que estamos haciendo algo malo y se nos enseña que estamos haciendo algo malo y seguimos y seguimos. La paciencia de Dios tiene un límite. A nosotros Él nos dice que nos va a matar, pero bueno, puede ser, pero nos tiene que castigar. Dios castiga el pecado cuando la persona no se arrepiente. 14 al 17, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es un versículo futuro para el reino milenario, porque en ese tiempo ni ahora la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, porque la gente cada día está más impía. En países como este, que fue un país fundado en la Biblia, ahora no se puede leer la Biblia en público porque no es políticamente correcto, y así vamos, no se puede orar en las escuelas, y así vamos en picada. El 15, ay de los que dan de beber vino a sus prójimos, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y será descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová, vendrá hasta ti, y vómito afrenta de tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y el robo de la tierra, de las ciudades y todo lo que en ellas habitan. Ahora esto cuando habla de la ebriedad, dicen que los babilonios intoxicaban a la gente. Una vez borrachos podían hacer lo que querían, ¿no? Para que se portaran vergonzosamente, y ellos se verán obligados a beber de la ira de Dios. Este libro tiene una particularidad, que no solo le está hablando a Judá, que iban a venir a destruir y llevar cautivos, sino también le está hablando a Babilonia, le está hablando a los dos. Eso lo veo de particular.
El 18 y el 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentiras para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay de ti que dices al palo despierta y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. La idolatría, tanto el pueblo caldeo eran completamente paganos, tenían un montón de ídolos, pero Israel no quedaba atrás. Hoy estaba leyendo Josué y dice que en Egipto y en el desierto llevaste tus ídolos. Sacaron ídolos y salieron de Egipto con ídolos. Llevaron ídolos durante el tiempo del desierto. Y después cuando entraron a la tierra prometida, copiaron de los vecinos. Así que Judá es culpable de idolatría también. Bueno, la idolatría comienza con el engaño, fomenta el engaño y demanda un compromiso con el engaño. Eso se puede ver claramente con la religión católica. El versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo. Dios es soberano y santo. Mira a las naciones y las hace responsables. Calle delante de él es un mandato a meditar en el terrible estado de todos los que caen en las manos de la ira de Dios. Hermanas, el Señor viene pronto y después la ira de Dios va a caer sobre este mundo, porque ahora las cosas están patas para arriba en todos lugares. Así que cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Eres salva? ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Estás segura que si algo pasa vas a ir al cielo? ¿Y tú y yo cómo estamos con la obediencia? El problema de Judá y el problema del reino del norte fue la desobediencia completa hacia Dios. Por eso fueron castigados, porque Dios es un Dios justo. Dios no va a castigar a alguien. Nosotros a veces creemos que Dios está con un palo y castigando así. No, Dios no castiga así, como a veces nosotros le hemos pegado a los chicos sin que los chicos hicieran nada, ¿no? Hubo una pelea, nos preguntamos y fajamos a que no teníamos que fajar. Dios no es así. Así que Él está en su santo templo y un día juzgará a este mundo. ¿Estamos obedeciendo? Como vivimos. La salvación no se pierde, pero Dios nos tiene que castigar. Ahora viene el último capítulo. No voy a hablar de todos los versículos, pero este es uno de los capítulos. Un señor, S.R. Driver, dice: en cuanto a la sublimidad poética, está calificado como lo más sublime que haya producido la poesía hebrea. Es uno de los capítulos más sublimes. Habacuc, desde el versículo 1 hasta el 14, habla, mira atrás de los hechos grandiosos de Dios con el pueblo de Israel. Ya Habacuc está ya sabiendo que va a pasar algo grande, como él dijo en un versículo: espera, algo grande va a pasar. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Temán, monte de Parán, estaba ubicado en la península de Sinaí, a donde Dios hizo despliegue de su poder al traer a su pueblo a la tierra prometida. Allí Dios dio los mandamientos, ¿se acuerdan? El fuego, el ruido, la nube que cubría cuando Moisés subió arriba, el pueblo aterrado por lo que veía, y Habacuc está pensando en estas cosas. El versículo 5: delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos.
Habacuc recuerda el juicio por motivo de la desobediencia de Israel en el monte de Sinaí. Éxodo 14:12, ¿se acuerdan cuando fueron a mirar la tierra prometida y vinieron que no, que son los moradores son altos, y a pesar que traían todo el fruto de la tierra y que Dios les había dicho yo les he dado esa tierra? ¿Y qué pasó? No quisieron entrar, y Dios, eran 40 días, Dios los tuvo 40 años en el desierto dando vueltas hasta que murieron todos. Y Dios, todos los que salieron de Egipto, no los que nacieron. Y Habacuc está recordando todo eso. En el versículo 7 dice: he visto la tienda de Cusán en aflicción, las tierras de Madián temblaron. A Cusán, Madián probablemente sea el pueblo donde era la esposa de Moisés. ¿Se acuerdan? Y Madián fue cuando el pueblo venía para entrar, ellos le presentaron batalla. Ahí pasaron grandes cosas. Después Saúl, Dios los manda que extermine, el primer rey que exterminara a los madianitas. El versículo 8: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Son descripciones simbólicas de Dios al derrotar a los enemigos, porque ellos después, cuando entran en la tierra, tuvieron varias batallas. El versículo 11 dice: y el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, al resplandor de tu fulgente lanza. Esto todas nos damos cuenta que es en Gabaón. El sol y la luna se pararon un día, es un milagro, para que Israel pudiera ganar la batalla. Está en Josué 10, 12 al 14. Nunca más la luna y el sol se pararon un día entero. Fue en esa sola ocasión. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y Habacuc está pensando en todas estas cosas, y está pensando en la destrucción que iba a venir. El versículo 15 dice: caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. ¿A qué se refiere eso? El paso del Mar Rojo. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Se abrió. Aunque los científicos dicen que tantas cosas, cuando uno lee que no, que fue esto, que fue el viento, que fue aquello, lo hizo Dios. Nunca más se hizo. Lo hizo Dios. Y Él está recordando. Y Él le hace estar que Él tiene un Dios grande. Él cree en un Dios grande. Él cree en un Dios poderoso. Y también Él sabe que Judá tiene que ser castigada. Él sabe esto. Ahora, llegamos al versículo 16. Dice Él: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc confiesa estar conmovido de haber hecho memoria de todas estas obras de Dios, los antiguos hechos de Dios, y también tiembla y tiene temor, porque parece como que si él oyera que los babilonios ya vienen a caballos haciendo ruido. Él sabía que eso iba a pasar, por más que él hubiera querido evitar eso, pero él sabía que eso iba a pasar. La marcha se acerca. Dice: estaré quieto en el día de la angustia, en una calma completa de seguridad. Ahora piensa, ve pensando, no sé qué tragedia tienes. Yo, por gracias a Dios, ahora no tengo nada, pero capaz que cuando llego a mi casa empiezo en una, no sé. Todas les pasamos, se dan una, viene otra. Pero piensa en lo que hizo él. Estaré quieto en medio de la angustia. Quiere decir, no voy a hacer nada. Porque nosotros, cuando nos vienen los problemas, queremos hacer cosas. Queremos arreglar los problemas.
en completa calma. Miren lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales. Hermana, nosotros ahora sí, qué sé yo, si no hay fruta, si no hay aceite, si no hay ovejas y ni vaca, tenemos otras cosas para comer. Pero en ese tiempo no podían ir al supermercado. Así que si no hubiera nada, yo voy a estar quieto y voy a seguir confiando en Dios, completa quietud. Él sabía que Dios es fiel y no lo iba a dejar morir de hambre. Lo interesante de Habacuc, y pregunté a Esther, a mi comentario, Esther Pilar, le digo yo, no he encontrado si en ningún lado que Habacuc estuvo cuando las tropas entraron. ¿Quién estuvo cuando las tropas entraron de los profetas? Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías y el mismo, los mismos caldeos lo protegieron a él. Fíjense, lo protegieron a él, pero de Habacuc no se sabe. No se sabe si se murió, no se sabe cuántos años pasaron de la profecía, porque Dios les iba a dar tiempo, no se sabe. Pero él iba a estar quieto, y aunque no hubiera nada. Y en el 18, el 17 y el 18, yo leí el 17, dice: con todo, miren, aunque no hubiera nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su seguridad nace de una fe viva. Aunque todo puede fallar, sin embargo, él puede alegrarse en Jehová. Él se puede alegrar en Jehová. La fe personal es la práctica a la vida del descontento. Al contemplar la historia de todas las obras de Dios con su pueblo, todo era para salvación de su pueblo. Dios nos castiga para nuestro bien, para que nos arrepintamos. Y ahora el profeta dice, frente a todo el desastre, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Hace unos días miré un documental cómo estos animales suben las montañas. Suben con una facilidad por las piedras, con una facilidad, y no se caen. Tremenda. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dios fortalecerá a aquellos que confían en Él. Dará a los que viven por fe la misma confianza que da Dios a las siervas cuando tienen que trepar las montañas. Los justos con la fortaleza de Dios ocuparán las alturas. No importa qué te esté pasando, no importa cuán grande sea tu tragedia, quédate quieta. Gózate y alégrate en Jehová, tu Salvador. A su debido tiempo Él va a obrar, no en el tiempo nuestro. Cuando nosotros metemos mano, arruinamos todo. Él se quedó en completa calma, en completa seguridad. ¿Qué podemos aprender nosotras para aplicar a nuestra vida? Las naciones son dadas a la avaricia, al poder, a la idolatría, a la inmoralidad. En el caso de Judá, tuvieron dos cosas terribles. Abandonaron, olvidaron la ley y se hicieron idólatras. Es como si nosotros cerramos este libro y ahora voy a sacar la Biblia María Orellana, ¿no? Este libro no sirve. Es lo mismo, hicieron eso ellos. Entonces, cuando no hay esto, ¿qué hay? Hay idolatría. Vivían como si Dios no existía y fueron castigados por Babilonia. Dios es soberano, miraba a Judá y a la vez misericordioso, y mandaba profetas a advertirles del peligro para hacerle entrar en razón, pero ellos taparon sus oídos. Sí, había algunos, no vamos a negar que debe haber algunos como Habacuc, con una fe bien centrada en Dios. Sufrieron el ser llevados cautivos.
Hermana, ahora la Biblia nos habla cómo vivimos. ¿Ignoramos su palabra? Si eres hija de Dios, la salvación no se pierde. Pero tarde o temprano, Dios tendrá que ajustar el cinturón. Y vas a tener que pasar por dificultades. Dios te va a tener que castigar. Y si tú no conoces a Cristo, ¿qué esperanza tienes en una prueba? En una dificultad grande. Te rindes. Cristo todavía hoy está disponible. Cristo salva a todo aquel que arrepentido viene a sus pies y pide perdón. Su gracia todavía está en este momento. No sabemos si el minuto siguiente o la hora siguiente el Señor nos viene y nos vamos y no hay más esperanza. ¿Qué harás con Cristo? Y tú, hermana, y yo, porque no me gusta decir tú, porque yo soy igual que ustedes, ¿qué ídolos tienes en el corazón? Dios no comparte su gloria con nadie, dice Isaías 42:8. Hay dos cosas graves que hizo Judá. Dejó la ley de Dios y fue tras los ídolos. Cuando nos enfriamos espiritualmente, vamos a ir tras un ídolo. Trabajo, orgullo, soberbia, no sé. Pero tras un ídolo vamos a ir. Así que cuidado. La segunda cosa que quiero decirles, ¿podemos cuestionar a Dios? Algunos creen que nunca se debe cuestionar a Dios y preguntar por qué. ¿Es pecaminoso? Sin embargo, el libro de Habacuc contradice completamente esa idea. Escuchen bien lo que voy a decir, porque no quiero que mañana le digan a algún pastor que yo estoy diciendo que te podemos cuestionar a Dios. No, en serio, en serio. Habacuc no era distinto a mí ni a las personas de hoy en día. Yo sé que si digo que alguien levante la mano, nadie le va a querer levantar. Pero muchas veces cuando nos pasa algo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no elegiste a otra? Ahí estamos. Nada más que yo sé que nadie va a querer decir eso, pero lo hacemos. ¿Por qué no sabemos decir por qué no hace algo contra el dolor y el sufrimiento y las injusticias? Las guerras, las enfermedades. Si es poderoso, ¿por qué no actúa? Si es benigno, ¿por qué no interviene? Aunque Dios no explica a todos, ni somos capaces de entender todo. No somos capaces. Lo que nos ha dicho, lo que Él nos ha dicho, no podemos entender en su palabra. Él nos asegura que sus caminos son rectos. Sus caminos son rectos y justos. Además, el justo vivirá por fe. Habacuc 2:4. Al final, han escuchado bien, ¿no? No le van a ni a decir a Henry algo. Ay, ahí está la esposa. Por ahí. Al final, la respuesta a nuestras preguntas, ¿saben cuál es? Es confiar en Dios. Debemos vivir por fe y confiar en la sabiduría y el amor de Dios. No importa lo que nos pase. Cada vez que te hagas preguntas, recuerda el libro de Habacuc. Aunque todo esté mal, tenemos que seguir confiando en Dios, como lo hizo Habacuc, en completa calma. Si estás en dificultades, mantén tu fe firme en Dios. El justo vive por fe. Alégrate y gózate en Dios de tu salvación. Él es tu fortaleza, el cual hace tu pie como de sierva y te hace andarle sobre las alturas. Me pasaron un comentario sobre el libro de Habacuc, me pareció interesante. Los creyentes deben acudir a este libro maravilloso para encontrar dirección y consuelo cuando sea difícil ver los propósitos de Dios que se están llevando a cabo en la vida. El principio de vivir por fe, 2:46, es la espina dorsal de la vida cristiana. ¿Entendieron? Sin espina dorsal, ¿qué somos? Nada. Así que la fe es la espina dorsal y este libro habla de eso. Aunque no entendamos nada,
todo el desastre que iba a venir. No entendió Habacuc, pero él se mantuvo firme en la fe. Así que recordemos, cuando les pase, o a mí o a ustedes les pase algo, vayan al 3er capítulo y lean los últimos versículos del capítulo 3. Bueno, pero ahí no terminamos. Vamos a ir a Jeremías. Se Joel, Amós, Viejo, Miqueas, Nahum, Habacuc, su familia, Ageo. Más adelante, un poquito más adelante. Pues no vayan a decir, no existe ese libro. Hermanas, no sé si han entendido mucho, porque a mí me costó mucho este libro, porque habla a Babilonia, pero le habla principalmente a Judá. Los dos iban a recibir castigo. Pero si tienen dudas, pregunten a Esther o a mí, y yo voy a Esther y le pregunto a ella. No se queden con dudas, hermano. Bueno, el libro de Ageo. Ya después del libro de Habacuc, vinieron los babilonios, destruyeron, tuvieron, de acuerdo a lo que Dios dijo, tenían que estar 70 años en Babilonia, se cumplió la profecía y vuelven a la tierra prometida, vuelven al lugar donde estaba el templo, a Judá, a Jerusalén. Ageo fue un profeta para los judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Su primera misión era hacerle observar dónde estaba el corazón y las prioridades de los que volvieron. Les rogó que era necesario, Ageo les dice que era necesario reconstruir el templo, porque Babilonia destruyó todo. Si leen Nehemías fue a construir las murallas. En algunos lugares estaba toda destruida, en otros tenían un poco, pero destruyeron todo. Tenían con un corazón dispuesto a hacer el trabajo, y les dice que Dios iba a estar con ellos, porque la tarea era monumental. Con esta promesa el pueblo podría comenzar, y con un corazón animado, a comenzar a construir el templo, porque ese es el lugar donde Dios se goza que su pueblo vaya, y Él se goza de su pueblo cuando le alaba y hace lo que Él dice. Regresaron del cautiverio en el año 538 a.C. Tenían que restablecer el culto a Dios en su legítimo lugar. Cuando llegan a Jerusalén, lo primero que hacen es que construyen un altar, porque allí ponían, ustedes saben, sacrificaban los animales. Y tenían que comenzar con el cimiento del nuevo templo. Pero el rey persa empezó la lucha, ¿no? Empezó los ataques. El rey persa, un rey persa presionado por los enemigos que vivían alrededor de los que habían llegado, ordenó parar la obra del templo. Otro emperador persa, Darío, levantó las restricciones y ellos podían comenzar de nuevo a trabajar. Ya no había problemas para edificar, pero el pueblo cayó en un letargo espiritual. Habían perdido el deseo de adorar a Dios. Poco a poco se fueron enfriando, como decimos nosotros. Por eso Ageo escribe el libro. Lo más notable acerca de Ageo es que las profecías fueron dadas solo en 4 meses. Y la primera, el versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. La fecha del primer mensaje, según los entendidos, no según yo, fue dada el 29 de agosto del año 520 a.C. Zorobabel era el gobernador de Jerusalén,
en el tiempo del ministerio de Ageo. Él vino con los exiliados que vinieron de Babilonia. Esto pueden buscar si ustedes quieren, es Esdras 3:2 y Nehemías 7:7. Y el sacerdote era Josué. La profecía de Ageo se dirige entonces a la cabeza civil, que era Zorobabel, y a la cabeza religiosa, al sacerdote Josué. El versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren acá qué extraño, no que extraño, interesante. Dios no dice mi pueblo, dice no este pueblo. Allí podemos ver el enojo de Dios ante la decisión del pueblo de que no había llegado el tiempo de edificar. Ellos decían no era el tiempo, pero lo habían mandado a edificar el templo. Más bien era una excusa. ¿Sabe cuántos años habían pasado desde que llegaron? 16 años. Y no habían empezado a construir el templo. Esto demuestra un gran letargo espiritual. Por eso Dios, por medio de Ageo, tiene que despertarle y hacerle ver la realidad de la apatía que ellos tenían. El 3 y el 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y estas casas están desiertas. Fíjense, Ageo pregunta a los líderes si no era la hora apropiada solamente para las cosas de Dios, porque la actividad de ellos edificaban casas artesonadas. Y sabe que en ese tiempo se construyeron casas lujosas. Dice que ponían paneles de madera, competían con las casas reales. Miren estos judíos sinvergüenzas, ¿no? ¿Qué contraste? El templo destruido y las casas al lado lujosas. Porque yo entiendo, porque tenían que hacer las casas, porque cuando vino Babilonia destruyó todo. Así que no es que no tenían que hacer, sí tenían que hacer casas. Vinieron con mujeres, con hijos, pero ellos ya se les pasó la mano. No era una casita así nomás. Ellos querían tener casas reales. Entonces, ¿qué contraste de estos que volvieron del exilio? Y puso descubierto el egoísmo, la desobediencia de la nación. El versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestro corazón. Dios le dice al pueblo que reflexione sobre sus actos y sus actividades, si eso era correcto para Dios, ante Dios. En el 6 le dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dios le dice que hagan un inventario. Comían y bebían, pero no quedaban satisfechos, sembraban y recogían poco, se vestían y no se calentaban. El que trabajaba tenía los bolsillos rotos, ponía el dinero y se les iba. Es una... sí. Pero saben, hermana, ellos estaban desobedeciendo como Dios les bendecía. Si ellos desobedecían, si ellos no estaban haciendo lo que Dios les decía, y todavía querían tener buenas cosechas. El versículo 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. De nuevo Dios le vuelve a decir: meditad en vuestros corazones. El pueblo recibe instrucciones de ir y buscar madera para reedificar el templo. Y Dios le dice: yo voy a poner mi voluntad. El gozo de Dios por el templo estaba relacionado con el pueblo que le iba a adorar allí. Él recibe la adoración de su pueblo con mucho gozo. Y qué triste, hermana, cuando nos quedamos en la casa y no venimos a adorar a Dios. Él recibe la adoración de su pueblo. Meditemos también nosotros, hermanos.
El 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo deseparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Buscad mucho y recogéis poco. Ageo vuelve al tema desastroso de las consecuencias de la indiferencia del pueblo a las cosas espirituales. Habían esperado abundantes cosechas, quedaron defraudados, invertían mucho tiempo, los frutos que recogían eran pocos. Dios les iba a soplar, iba en un solo soplo, de nada les iba a servir. La pregunta es ¿por qué? Cada uno corría a buscar su propia fortuna. Tenían mucha actividad y un total descuido de los intereses de Dios. La casa de Dios estaba desierta. El versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros vuestra lluvia y la tierra detuvo su fruto. Dios había advertido que si eran desobedientes, eso ya lo dice Deuteronomio, los cielos se volverían de bronce. Si ellos como pueblo eran obedientes a Dios, Él los iba a bendecir. Está en Deuteronomio cuando Dios dice de las bendiciones y las maldiciones. Ellos sabían eso. El 11 dice, llamaré a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios iba a actuar porque ellos no estaban obedeciendo. El versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como había sido enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Por fin, oye, ¿no? El mensaje del profeta dado por Dios tuvo el resultado para el cual el mensaje había sido mandado para Zorobabel, el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo, y tuvieron temor. El versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Vieron ahora? Dios, con una nueva actitud espiritual, el pueblo reconoció a Ageo como el portavoz de Dios. El mensaje era corto, pero para ellos fue consolador. Yo estaré con vosotros, dice Jehová. Ahora Dios está cambiando el tono. Ustedes me obedecen, yo voy a estar con nosotros. Me desobedecen, no cuenten conmigo, en una palabra. El 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de Jehová de los ejércitos su Dios. Y despertó Jehová. ¿Saben, hermanas? Toda buena intención del pueblo emana de Dios. De Él viene toda la energía para que hagan su voluntad. Y vinieron y trabajaron juntos. Buscaron el material para el trabajo en el templo. Y saben, hermana, Filipenses 2:13 dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. No somos nosotros. Él produce en nosotros. El 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Habían pasado 23 días hasta el versículo 15, del 1 al 15. Ahora viene el capítulo 12, como ven, hay 2 capítulos nomás. Aliento para comenzar la construcción. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. El segundo mensaje está fechado en el mes séptimo, el día 17 de la fiesta de los tabernáculos. Esta era la fiesta final de la cosecha y era una fiesta marcada con gran gozo. Y era gozo y acción de gracia. Y eran muy numerosas, la gente se alegraba mucho. Era el día que juntaban todo. Sin embargo, con una cosecha escasa por la desobediencia y la falta de interés por el pueblo,
debe haber sido bastante penosa para ellos, para los judíos, porque no habían obedecido y el pueblo ahora necesitaba aliento. Y de nuevo el llamado se dirige a los líderes, Zorobabel, el gobernador y el sacerdote, y al pueblo. Y en el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa con su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Quién ha quedado? Habían quedado algunos, porque hay una parte en la Biblia que dice que cuando pusieron el cimiento, que los que habían visto la casa primera lloraban y gritaban de alegría, porque para ellos el templo era algo muy especial. Así que sí había algunos, uno que vivió más de 70 años, por supuesto, ¿no? Un viejito. Esta parte, ¿quién ha quedado entre vosotros? La palabra es dirigida a los conductores civiles, religiosos y al remanente. Dios compara el primer templo, que era magnífico. ¿El templo quién lo hizo? Salomón, que era extraordinario. Con este nuevo templo, menor en su estructura, era como nada, comparándolo con el otro. El 4 dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, cobrad ánimo, y que al pueblo de toda la tierra trabaja, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La palabra dirigida a ellos, para que se animen. La comparación era terrible, pero anímense, ahora Dios los iba a ayudar. No deben haber tenido también mucho para hermosear el templo, pero Dios los iba a ayudar. El 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. El mismo pacto que se relaciona con el pueblo cuando salió de Egipto, con Dios, sigue vigente, para que el pueblo pudiera estar seguro de la confiabilidad de Dios, y promete que su espíritu iba a estar con ellos. Dios no los había abandonado. Aunque había estado enojado con ellos por la indiferencia que habían mostrado hacia su mandamiento, ahora no tenían nada que temer. El 16, el versículo 6, el 7 y el 8, el 6 y el 7, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, estos versículos son mesiánicos, porque acá dan un salto. ¿Todavía la tierra y el cielo ha temblado? Bueno, tiembla en algunos lugares, pero ¿toda la tierra ha temblado? No. ¿Han visto temblar el cielo? No. Así que esto son cosas para el futuro. ¿Quién es el deseado? Jesucristo. Eso va a pasar cuando Él venga. La predicción de la comparación de los cielos y la tierra, el mar, introduce a los lectores a los tiempos apocalípticos, ¿no? Se ve a Dios interviniendo en la vida de los hombres. ¿Cuál es la relación de este versículo con el versículo 5? El profeta alentó al pueblo con las palabras de Dios a seguir las obras del templo. El Señor de todas las naciones mostraría al final, frente al mundo, su poder a favor de Israel. Dios haría temblar el universo a fin de establecer el reino de su amado Hijo. Y por lo tanto, el pueblo debía obedecer a Dios y terminar la obra del templo para adorar a Dios. El deseado de todas las naciones. Aquí se habla del Mesías, el libertador. Las palabras llenaré de gloria este templo. Ningún texto bíblico indica que la gloria de Dios llenó el templo de Zorobabel. El primer templo fue lleno de la gloria de Dios. Pueden buscar Primera Reyes 8:10, el templo de Salomón, como lo conocemos. Y dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios. El versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar
a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Por otro lado, la gloria de Dios llenará el templo del milenio, lo dice Zacarías 43:5. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Dios había llenado la casa. También aclaro que la gloria de Dios había llenado el tabernáculo, la tienda, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por eso estos textos son mesiánicos, y así Dios anima al pueblo a ponerse y trabajar en la obra. El 8 mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por eso le digo que pronto ya me retiro yo. A fin, el remanente que volvieron a construir el templo para que ellas no se desanimaran, Dios dice: mis recursos son inagotables. Porque ellos habrán dicho: y ahora, ¿cómo vamos a hermosear el templo? Se ha asegurado que el templo de Salomón se usaron 20.000 kilos de oro para cubrir todo adentro del templo. El templo de Salomón estaba cubierto de oro. Cuando teníamos el discipulado de mujeres, Esther habló bien clarito con dibujos esto: 20.000 kilos de oro para cubrir el templo por adentro. Pero saben, hermana, eso no es nada con lo que a Dios le pertenece todo. 20.000 kilos de oro no es nada, no se compara. Dios va a hermosear el templo del milenio. ¿Cómo será ese templo del milenio? Si el de Salomón fue majestuoso, ¿cómo irá a ser ese templo? Estos remanentes tenían poco para hermosear este templo. Recuerden, vinieron de Babilonia, no podían, sí trajeron cosas para el templo de oro, pero no sé, de cosas de ellos de oro no creo que hayan tenido mucho. Dios, Él dijo: yo voy a suplir. Él sabe cómo suplir. Yo no sé cómo lo podrá haber hecho, pero Él lo puede hacer. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová. La gloria postrera de la casa excederá mucho a la gloria primera. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo dará una gloria en el templo del milenio que no tuvo en el templo de Salomón, aunque estaba hermoseado y era precioso cuando uno pone a leerse, ¿no? La gloria del templo del milenio no la conoció el primer templo. Cristo consiguió la paz espiritual. Colosenses 1:20, hizo la paz por medio de su sangre en la cruz con los que creen en Él. Ahora conocemos paz en el corazón y en la mente. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero traerá definitivamente la paz mundial cuando Él venga a reinar. Ahí hay paz ahora. Hay paz en el corazón de los creyentes, sí, pero en el mundo no hay paz. Cuando Él venga como príncipe de paz en el milenio, y saben, hermanas, Dios siempre guarda lo mejor para lo último. Y solo el ojo de la fe lo puede ver. ¿Se imaginan lo que va a ser eso en el milenio? No más pecado, no más dolor, no más nada. La infidelidad del pueblo ahora es reprendida del 10 al 14. Y como ando de tipo, ya no podemos. Lean ustedes un poco en su casa, pero también 2 libros en una noche. El cuarto mensaje, los mensajes, recordemos, fueron dados durante 4 meses. En el mes noveno, que era el tiempo que caían las lluvias tempranas para regar las cosechas, habían pasado escasez, desaliento en el periodo anterior. ¿Habrá cambiado algo en el pueblo después de que Dios les dice: vayan a construir el templo?
El pueblo, hay una parte ahí, yo no sé si leer ahora acá. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo los 24 días del mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos, de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, probablemente nadie entiende nada de esto. Bueno, el último mensaje dado a Ageo dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Fue un mensaje para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador. Muy bien. Acá hay una proclamación profética con respecto a los futuros juicios de Dios sobre las naciones. El Mesías va a establecer su reino sobre la tierra. Esta profecía es para el final. Aquí el derrumbamiento definitivo del sistema del mundo dominado por Satanás. Cuando Jesucristo asume el control del mundo, trastornará los carros de las naciones. Recuerden en la guerra de Armagedón que el Señor los va a destruir a todos, y no son miles, son millones los que vienen, y vienen con armas poderosas. En el versículo 23, en aquel día, Jehová de los ejércitos te tomaré. Está hablando de Zorobabel, el gobernador de ese tiempo. La promesa es para la descendencia mesiánica. Iba a venir a través de Zorobabel. Recordemos que cuando fueron al exilio se terminaron los reyes. Pero Dios había dicho que de qué descendencia venía Cristo. De David. Zorobabel venía de David. Y de él iba a venir Cristo. Fíjense que Zorobabel se halla en las dos genealogías. En Mateo 1:2 y Lucas 3:27. Como anillo de sellar. ¿Recuerdan que el anillo, cómo lo firmaban los reyes? Un anillo más grande que este, por supuesto. Era un objeto de valor para un oriental. Para nosotros es la firma. Para ellos era un anillo. ¿Cómo lo usaban? Era una piedra grabada que se ponía en el anillo o en una pulsera, y cuando se presionaba era como una firma. ¿Entienden? Nosotros, es como un sello, pero es como una firma. Si se acuerdan un poco del libro de Esther, ahí estaban los sellos. Bueno, esto era como, está diciendo que Zorobabel es usado por Dios y representa la reanudación de la línea mesiánica. Recuerda, fue interrumpida, no más reyes, pero Zorobabel venía de la línea de David. Entonces Dios, por medio de él, hizo que viniera Jesús. ¿No es maravilloso que Dios, los planes de Dios no se frustran? Ni Babilonia, que los llevó y murieron y mataron. Dios es el Dios de dioses, el poderoso, nuestro Dios. Bueno, hermanas, ahora, lo principal ustedes, yo creo que ya se deben estar dando cuenta cómo podemos aplicarlo. ¿Qué descuidaron los que llegaron los de cautiverio? ¿Qué descuidaron? Descuidaron la edificación. Pasaron 16 años de letargo espiritual. ¿Y nosotros estamos sirviendo al Señor? ¿O ya pasaron 20, 30 años? ¿Estamos en un letargo espiritual? ¿No es tiempo para nosotros de servir? ¿Por qué el pueblo de Judá no le rendían las cosechas? Sus bolsillos estaban rotos. Eso no era de bolsillos rotos, era la obra de Dios por la indiferencia espiritual. A veces tenemos mucha actividad como el pueblo, que el tiempo que ellos tenían embellecían sus casas, pero para edificar el templo no tenían tiempo.
debemos de ser honestas. No es verdad que a veces no nos queda tiempo para venir a la iglesia y adorar a Dios y escuchar su palabra. No todos somos así. Algunos, como dice Henry, acampan en la iglesia para ser los primeros en agarrar parque. Bueno, sí, eso dijo, yo me río porque soy una de esas. Los de Judá construyeron el altar, traían sus ofrendas y Dios no las recibía por la desobediencia del pueblo. ¿Cómo actuamos? ¿Somos indiferentes a lo que Dios nos manda? 3. ¿Usa tu tiempo para construir cosas materiales? ¿Tienes tiempo para ir al gym? ¿Pasas horas en el Facebook? ¿Saben qué? Yo no sabía, pero ahora soy empezado y me he dado cuenta que las minutos vuelan con el Facebook. Y entonces, ¿qué hice? Pasé el teléfono a la pieza atrás, en la última pieza. Porque sí, hermana, les quita un montón de tiempo. Aquello puso al descubierto la indiferencia espiritual, el egoísmo, la desobediencia del pueblo a no construir el tiempo. Hermanas, el tiempo pasa rápido. Si el Señor no viene pronto, puedes mirar atrás y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo tanto me está preparada la corona de justicia, el cual me dará el Rey, juez justo, a mí y a todos los que aman su venida. Aún en la cárcel, Pablo sirvió al Señor hasta que fue martirizado. Pensamos nosotros lo importante es servir al Señor, pero hay buenas noticias para servir al Señor. Tú puedes decir, quiero servir y no sé cómo. Muy bien, te doy la noticia. Cuando el Señor vino a tu vida, el Espíritu Santo te dio dones o capacidades. Lee 1 Corintios 11, 4 al 6. ¿Cómo descubres tus dones? Muy bien, empieza con algo. Hay que empezar con algo, porque yo no puedo decir qué don tiene la hermana aquí, no sé. Y si por más que yo la vea, no puedo decir. Si Dios le ha puesto el don, ella tiene que trabajar para encontrar. Tiene que estar, empieza haciendo algo. Si te piden que traigas pan en la mesa, a veces me doy cuenta que cuando piden pan nadie quiere levantar la mano. Hazlo. O cuando piden alguna cosa de, qué sé yo, ¿quién viene a hacer café a la escuela dominical? Y todas las manos se bajan. Hay que empezar con algo. No quieras decir, bueno, yo el año que viene a mí me ponen la 1 de enero, yo voy a enseñar. Si nunca hiciste nada. ¿Entiendes lo que digo o no entiendes? Haz algo. Busca una mujer que para ayudar, una mujer que tú sepas que está enferma, que necesita, aunque sea una llamada de teléfono, una tarjeta, una visita, haz algo. Y el Señor se va a ir revelando en tu vida. Poco a poco el Señor se va a ir revelando. Otra cosa, el servicio del Señor demanda sacrificio. A veces hay persecución de la misma familia. Esta loca se va a la iglesia de nuevo. Porque tiene que estar loca, no para ir todos los días a la iglesia. No, ya vamos a ver que no venimos todos los días a la iglesia. Ellos porque uno viene 2 veces, ellos dicen todos los días. Pero sí vamos a tener persecución de la gente del trabajo, pero vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Si lo hacemos para Él, saldremos bendecidas. ¿Qué nos debe descuidar si quieres servir? Primero, tu tiempo de lectura y palabra de oración. No quieras servir al Señor si nunca has leído la Biblia. Lee tu Biblia, pasa tiempo en comunión, usa todo el tiempo que te sobre para aprender. Otra cosa que nunca debes descuidar, que es tu principal ministerio, es tu esposo y tus hijos.
balancea tu tiempo, pero sabes, prepárate en el tiempito que tengas para compartir el Evangelio. Cuando llevas a tus hijos a la escuela, se te puede dar una oportunidad de hablar de Cristo si te preguntan algo, en el market, cuando estás en la línea, cuando vas al médico. Prepárate, ya te llegará el tiempo. Ahora, como ser Valeria, no le podemos decir, Valeria, ven a las 6:30 de la mañana a hacer el café. Ella tiene un baby de 2 meses, un mes. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, pero el principal ministerio está en la casa, porque si no sabemos cuidar a los hijos no van a conocer al Señor. Ese es tu principal. Puedes servir al Señor orando por otros, mandando tarjetas. Yo siempre les cuento que los famosos Wesley de Inglaterra tenía como 14, 15 hijos y usaban un delantal que ustedes los mexicanos dicen mandil, qué sé yo, yo creía que era un mono, y se lo ponía así, los hijos ya sabían que yo estaba orando. Hay que buscar la forma. No hagas, hermana, que tienes hijos, como una mujer que me vino a pedir consejo para una hermana de ella, una hermana en la carne, porque su hermana tenía hijos chicos y 7 días a la semana iba a la iglesia. ¿Qué pasaba? Los hijos por la calle, el marido desatendido. Eso no glorifica a Cristo. Sí tenemos que servir, todas tenemos que servir, pero a su tiempo, y buscar la forma. Se puede servir con babies, como dije, orando, haciendo cosas, mandando una tarjetita, sí, pero todas tenemos que servir. La iglesia, no, el pastor no puede hacer todo, para eso estamos nosotros. Sé que este mensaje quedó truncado, es la primera vez que me pasa, pero ¿qué vamos a hacer, hermano? El punto era que el pueblo no sirvió al Señor. Llévense en ese punto. El pueblo no sirve al Señor. Son las -20 y esperamos el año que viene ser más corta. Oremos. Señor, que tú hayas aplicado la palabra en nuestras vidas y hayamos aprendido algo de estos hombres. De Habacuc, de tener esta fe fuerte, firme y esperar tranquilos cuando nos pasan cosas. Y de Ageo, Padre, que no tenemos que ser perezosos y en lo que podamos hacer, que te sirvamos. Y ahora, Señor, bendice los alimentos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.